Muchas veces pensamos que lo que nos frena es la falta de tiempo, de dinero o de suerte. Echamos la culpa a las circunstancias, al pasado. Pero, ¿y si el mayor obstáculo no estuviera fuera? ¿Y si estuviera dentro? Pues hoy vamos a ver justo eso, cómo el principal impedimento para avanzar es nuestra propia mente y, sobre todo, cómo podemos limpiar. Vale, y esta frase nos mete de lleno en el tema. La verdadera transformación no arranca cambiando de aires, sino con una decisión interna, una muy clara, la de desintoxicar la mente del miedo, de la queja y sobre todo de la comparación. Es un proceso de limpieza consciente para recuperar la claridad y el poder que ya tenemos. Fijaos aquí porque esto es clave. Solemos señalar hacia afuera, ¿verdad? Es que no tengo tiempo, es que con más dinero. Pero lo que nos dice la fuente es que la barrera de verdad está dentro. Son esos patrones internos, los pensamientos que se repiten en bucle, las creencias que nos limitan sin que nos demos cuenta y esas ideas tóxicas que se quedan ahí, operando en silencio. Muy bien, pues vamos a por ello. La primera fase de este detox mental se centra en dos de las mayores fuentes de ruido que existen, lo que consumimos con los ojos y los oídos y cómo nos medimos constantemente con los demás. Aquí están los dos pilares para empezar a hacer limpieza. Por un lado, aprender a filtrar el bombardeo constante de información. Y por otro, algo que a veces es incluso más difícil, cortar de raíz el hábito de compararnos, que es, de lejos, uno de los mayores ladrones de energía que existen. A ver, la idea de este primer paso es potentísima. El exceso de información no nos hace más sabios, para nada. Nos vuelve más dispersos, más ansiosos, noticias negativas, redes sociales que solo muestran una fachada. Todo ese ruido satura la mente, nos roba la claridad y nos desvía de lo que de verdad importa. La clave no es saber más, sino saber qué ignorar. Y esto nos lleva de cabeza al segundo paso. La comparación es descrita como una enfermedad mental colectiva. Y es que, mientras estamos mirando de reojo lo que hacen o aparentan otros, perdemos el foco y el respeto por nuestro propio camino. Nos distrae, nos agota y al final nos roba la energía que necesitamos para construir nuestra propia vida. Vale, una vez que empezamos a limpiar el ruido de fuera, toca mirar hacia adentro. Y esta es la parte quizá más íntima y poderosa de todas. Cambiar la forma en la que nos hablamos. Aquí juntamos dos pasos porque en el fondo son dos caras de la misma moneda. Se trata de transformar esa voz interna que, seamos sinceros, a menudo es nuestro peor crítico. Las palabras que nos repetimos en silencio o en voz alta no solo describen nuestra realidad, es que la están creando. Mirad la diferencia en estos ejemplos. No se trata de un optimismo ingenuo, ¿eh? Es un cambio de perspectiva radical. Pasar de una identidad fija y negativa, soy un desastre, a una narrativa de crecimiento, estoy aprendiendo. Este cambio consciente en el lenguaje es lo que impide que la mente sabotee cada intento de avanzar. Venga, pasamos a la acción. Ahora entramos en una serie de pasos que están totalmente orientados a eso, a actuar. Se enfocan en romper patrones de ansiedad, de parálisis y de vivir anclados en el pasado para recuperar el poder en el presente. Empezamos con una de las cargas más pesadas que se pueden llevar, el resentimiento. Aferrarse a las heridas del pasado es un ancla que solo nos frena. La clave aquí es entender que soltar no significa justificar lo que pasó, para nada. Significa liberarse de ese vínculo para recuperar nuestra propia energía. Es un acto de paz con uno mismo. Y ojo con esto, otra trampa mental muy común, el modo urgencia. Fijaos en el gráfico. Cuando vivimos con esa prisa constante, muchas veces por miedo a quedarnos atrás, la barra de la ansiedad se dispara. Y la consecuencia directa, la calidad de nuestras decisiones se desploma. Avanzar no es correr, es moverse con presencia, con intención. Y claro, ese miedo nos lleva directamente a querer controlarlo todo. Esa necesidad nace del pánico a lo incierto. Pero es que el control absoluto es una ilusión que nos drena, nos agota. La verdadera fortaleza está en soltar, en confiar en nuestra capacidad para adaptarnos y responder a lo que la vida nos traiga. ¿Y qué me decís de todas esas cosas que dejamos a medias? Las tareas, las conversaciones, las decisiones pendientes. Todo eso actúa como una fuga constante de energía mental. Son como archivos abiertos que ralentizan nuestro sistema operativo interno. Cerrarlos, aunque a veces cueste, nos devuelve coherencia, enfoque y una cantidad de poder increíble. Y llegamos al gran saboteador silencioso, sobrepensar. La metáfora es perfecta, ¿eh? Es como tener 100 pestañas abiertas en el navegador de la mente. El sistema se colapsa. Sobrepensar no es profundizar, es paralizarse. Es el miedo disfrazado de análisis lógico. Y la solución no es pensar más, sino actuar. Romper el ciclo con una acción, por pequeña que sea. Y para terminar, vamos a ver el paso final, el que de alguna manera integra y da sentido a todos los demás, el que actúa como el ancla definitiva para una mente clara. Y aquí lo tenemos,
El 10º paso, reconectar con un propósito profundo. Cuando se nos olvida el para qué hacemos las cosas, cualquier obstáculo nos desestabiliza. Un propósito claro y personal actúa como un sistema de guía interno, dándonos dirección y una fuerza tremenda. Entonces, la clave es esta. El propósito no es solo una meta lejana, es un filtro natural que usamos cada día. Cuando nuestras acciones están conectadas con algo que tiene un sentido profundo para nosotros, el ruido externo, las opiniones, las críticas, todo eso pierde poder. La mente se ordena sola. Y cerramos con esta reflexión para que se quede resonando. Todos estos pasos nos llevan a una lección fundamental. La mente puede ser nuestra mejor aliada o nuestra peor saboteadora. Limpiarla es tomar la decisión de convertirnos en líderes de nuestro mundo interior. La pregunta, al final, es esa. ¿Quién está al mando?